Sí, ¿Estamos doctor, te estaba correctos? comentando. Ya, está apuntado. Sí, Ya doctor. está. No, para el 11 de Entonces, octubre, por favor. Ujú. ya, salvo que no esté así diseñado dentro de lo que es el cronograma de la universidad, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces. Eh, en realidad, cuando hablamos de clínicas, siempre decimos, ya estamos en clínicas, ¿no? Básicamente, ya nosotros deberíamos enfocar el tema al diagnóstico, al tratamiento y al pronóstico, ¿no? Pero, sin embargo, ya les había manifestado, nosotros hacemos siempre un repaso incluso desde la anatomía, fisiología y más todavía lo que es fisiopatología. De tal manera que, fíjense, en realidad nosotros deberíamos empezar ya con esto, ¿no? Trastornos del metabolismo del agua. ¿Cuáles son? La deshidratación y la sobrehidratación, deberíamos decir así, ¿no? Pero yo creo que no es necesario. Sigo pensando que deberíamos nosotros siempre hacer un repaso del trastorno del metabolismo del agua, que es la deshidratación. Este es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua, le falta agua al paciente. ¿No? Y generalmente esto es debido a pérdidas, ¿no? A pérdidas. Puede o no ser concomitante con alteraciones electrolíticas o desequilibrios de ácido básico. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? No necesariamente solamente el trastorno es agua y purito agua, no. Eh, Esto generalmente va acompañado de trastornos de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el potasio, en fin, el equilibrio ácido básico, por ejemplo, en una diarrea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Y los vómitos y la diarrea o las diarreas son las causas más comunes de la deshidratación, ¿correcto? Muy bien, siguiente. Muy bien. Entonces, como toda enfermedad, tenemos que evaluar cuáles son las causas de la deshidratación. Entonces, uno de los grupos más importantes de las causas de deshidratación son las pérdidas aumentadas a nivel intestinal. Y acá tenemos las diarreas, las enfermedades diarreicas, los vómitos, ¿no? O síndrome emético, la succión o drenajes intestinales, fístulas intestinales cuando se producen, la oclusión intestinal mismo, ¿no? ¿No? Que van a formar este tercer espacio, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas aumentadas extraintestinales, o sea que no es de causa precisamente intestinal, tenemos las quemaduras, ¿no? Las hemorragias, la poliuria de diversas causas, las diuresis osmóticas y, ¿por qué no, la sudoración profusa, ¿no? Estas son causas extraintestinales. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la patogenia o cómo se explica la patogenia, no? Como les decía, es una pérdida de líquidos que se acompaña generalmente de electrolitos. Y dentro de los electrolitos, ¿no? Que va de la mano, una deshidratación, falta de agua en el paciente, es el sodio. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos, ¿no? Clasificar en las deshidrataciones isotónicas, la deshidratación hipotónica y la deshidratación hipertónica, ¿ya? La deshidratación isotónica, ¿no? Será cuando, ¿no es cierto?, hay pérdida balanceada de agua y sodio, o sea, se pierde agua y también se pierde, digamos, también el sodio, ¿no?
Entonces, o sea, en forma proporcional. En cambio, en la deshidratación hipotónica se pierde, ¿no?, mayor cantidad de sales que de agua. Entonces, acá vamos a tener una deshidratación hipotónica. En cambio, en la deshidratación hipertónica, ¿no?, se pierde mayor cantidad de agua que de sales. Bueno, eso es lo que siempre les digo, ¿no? La tacita de café, ¿no?, con 2 cucharillitas de azúcar, ¿no? Entonces, una deshidratación hipertónica será, pues, ¿no?, poca cantidad de agua, pero mucho azúcar, ¿no? Está muy azucarado, ¿no? En cambio, una deshidratación isotónica, bueno, se perderá igual, igual agua, igual sodio. Y así, ¿no? Entonces, el que va a dar acá, ¿no?, la pauta para decir si es isotónica esa deshidratación o hipotónica o hipertónica, va a ser la osmolaridad. Y en la osmolaridad, como hemos visto, y acá les hago recordar, ¿no?, uno de los osmolitos más importantes es precisamente el sodio. Acá está abajo, vamos adelantando alguna cosa que vamos a hablar muy un poquito más ampliadamente, ¿no? Cuando hablemos de sodio, ¿no? Imagínense, el sodio es igual a 2 veces el sodio, mejor dicho, ¿no?, más la glucosa sobre 18, el boom sobre 2,8 es en realidad específicamente, ¿no? Y es así, ¿no? El sodio es 140 por 2 y es 280, prácticamente ya lo está haciendo toda la osmolaridad, ¿no? Entonces, por eso es de que él es el que va a dar la pauta de que si es iso, hipo o hipertónica. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, cómo se llama? Cuando hay una situación de esta magnitud. Hay una alteración en el volumen extracelular, hay alteración en la composición de los espacios hídricos, ¿no? ¿No? Y cuando hay esta situación, ¿no?, obviamente el organismo no claudica, pues así por así, tiene mecanismos de defensa, se defiende el organismo, ¿no? Entonces, cuando hay esta situación, de cualquiera sea la causa, ¿no?, del problema, se van a iniciar los mecanismos compensatorios, los mecanismos regulatorios, ¿no? Entonces, si es así, se va a activar el mecanismo de la sed, por ejemplo, dependiendo de la tonicidad. Los vasoreceptores cardíacos y auriculares se van a activar para poder, ¿no?, compensar esta situación. El sistema renina-angiotensina se va a activar, ¿no? Entonces, obviamente, si hay deshidratación, se activa la renina-angiotensina, aldosterona, la aldosterona que se va a retener sodio, detrás de ello el agua. La hormona antidiurética igualmente se va a activar. Y esto va a tratar de corregir el trastorno inicial. Como les digo, entonces, existen mecanismos de defensa, mecanismos regulatorios, todavía antes de que finalmente, ¿no?, el organismo claudique frente a una noxa, frente a una situación fisiopatológica como esta. Siguiente. Entonces, en esta situación, ¿no?, tenemos que evaluar si hay más pérdida de agua, hay más pérdida de sales, como el sodio, o es que la pérdida de agua y sales es proporcional. Entonces, como hemos dicho, de acuerdo a eso, estaremos tipificando el tipo de deshidratación. Siguiente. Entonces, ya cuando hablamos de algunas características un poquito más, estos tipos de deshidratación, vamos a ver de nuevo, entonces, en la deshidratación hipotónica, vamos a ver que se pierde más cantidad de sales que de agua, ¿no? Entonces, el sodio seguramente va a estar por debajo de 130, por eso se llama hipotónica. En cambio, cuando hay deshidratación isotónica, hay pérdida en cantidades proporcionales, tanto de agua y de sodio. Entonces, acá el sodio no va a estar bajo ni alto, ¿no? Se supone va a estar entre 130 a 150, ¿correcto? En cambio, una deshidratación hipertónica se pierde más cantidad de agua que de sales. Entonces, el sodio estará mucho más alto, ¿no? ¿No? En este caso más de 150 milimoles por litro, o que es lo mismo, mil equivalentes por litro.
Muy bien. En la deshidratación hipotónica y en la isotónica, la pérdida es extracelular. Eso tienen que tenerlo clarísimo, ¿eh? ¿No? La pérdida del agua es extracelular. En cambio, en la deshidratación hipertónica, la pérdida es intracelular, mucho más del agua. ¿Correcto? Porque la osmolaridad está incrementada, ¿sí o no? Y una osmolaridad incrementada, ¿qué va a hacer? Va a jalar el agua de dentro de la célula hacia afuera. Entonces la célula se va a deshidratar. Eso es lo que pasa en la deshidratación hipertónica. A tener en cuenta. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿no? Tanto en la deshidratación isotónica e hipotónica, bueno, lo juntamos así porque las características son similares, como estamos viendo en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, acá hay pérdida de agua, hay pérdida de electrolitos, ¿no? O proporcionalmente al mismo tiempo, ¿no? Pasan los dos. Siguiente. Entonces, la osmolaridad extracelular no varía mucho en este caso, no hay, ¿no? ¿No? Entonces no hay flujo de agua neta de la membrana siguiente y entonces no va a existir deshidratación intracelular, como acabamos de decir, ¿no? Siguiente, en cambio, siguiente. Bueno, entonces, una deshidratación tanto isotónica como hipotónica, vamos a ver, siguiente, ¿cómo es el cuadro clínico? Acá está. De acuerdo a la intensidad de la deshidratación, podemos decir, clasificarlo en leve, moderada y severa. En una leve o ligera, ¿no? Los síntomas son escasos, ¿no? Cuando hay deshidratación leve y con una sed, ¿no? Realmente se activa el mecanismo de la sed. Cuando es la moderada, la sed se activa mucho más, hay sequedad de la piel y mucosas, hay hipotensión postural, oliguria, pérdida de la turgencia cutánea, la obnubilación, náuseas y vómitos, ¿no? En cambio, en una deshidratación severa, ya obviamente se van a intensificar todos estos signos y síntomas. ¿Correcto? Siguiente. ¿Cómo tratamos una deshidratación isotónica o hipertónica? Primero, obviamente, tenemos que identificar la causa, ¿no es cierto? Hay que reponer líquidos y electrolitos y más o menos acá tenemos un esquema, ¿no? Que es bastante práctico, ¿no? Si tenemos una deshidratación ligera, vamos a darle 0.02 litros por kilo de peso. O que es lo mismo, 1500 mililitros por metro cuadrado. O sea, podemos calcular la superficie corporal y le calculamos cuánto le corresponde, ¿no? Por cada metro cuadrado, 1500. O si no, 0.02 litros por kilo. Entonces, ¿no? Calculamos. Esa es la cantidad de agua que tenemos que darle al paciente. En una moderada es 0.04 litros por kilo o 2.400 ml por metro cuadrado. Y una severa será 0.06 litros por kilo o 3.000 mililitros metro cuadrado, ¿no? Eso más o menos es la forma como debemos tratar, ¿no? Y digamos, la solución más adecuada es el cloruro de sodio al 9 por mil. En este caso, hay que medir la diuresis, ¿no? Hay que medir la hemodinamia, cómo está su presión, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también hacer algunos estudios, ¿no? Que nos va a ayudar también a hacer cómo está el sodio, el potasio, el ionograma, la gasometría, hay que calcular la osmolaridad, ¿no? Sanguínea, ¿correcto? Eso entonces con la deshidratación isotónica y la hipotónica. Siguiente. En cambio, la deshidratación hipertónica, hay una depresión de agua, siguiente, hay depresión de agua, ¿no? Aumenta la presión osmótica del espacio extracelular, entonces obviamente hay un fenómeno de concentración, produciendo salida de dónde? De dentro de la célula hacia afuera, porque está jalando, la osmolaridad está incrementada, jala el agua, ¿no? De tal manera que la célula se va a chupar, vamos a decir así, entre comillas, y va a haber la deshidratación. Siguiente. Entonces, entonces acá sí existe deshidratación intracelular, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando hay una deshidratación intracelular, digamos, las células, los tipos de célula que más, digamos, connotación, repercusión va a tener son las células nerviosas.
Entonces, en este tipo de deshidratación, una de las características, y que dicho sea de paso, más se presenta en niños, es de que están muy irritados los niños, muy irritados. ¿Ya? Siguiente. Entonces, en esta deshidratación hipertónica, la pérdida se da preponderantemente o exclusiva de agua pura, ¿no? ¿No? Hay una deshidratación intracelular que acabamos de decir, incremento de la osmolaridad del plasma superior a 295, o sea, se va a incrementar la osmolaridad, definitivamente, ¿no es cierto? Se va a dar más frecuentemente en niños, acabo de decir, y el sodio va a estar por encima de 150 milicuadrans por litro. Entonces, de hecho, que cuando estamos frente a una deshidratación necesitamos saber cómo están los demás electrolitos, cómo está el equilibrio ácido-básico. Y dentro de todo esto, sobre todo y fundamentalmente, ¿qué cosa? El sodio, para poder catalogar el tipo de deshidratación. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de la deshidratación hipertónica? Los estados sépticos graves con fiebre, ¿no? Y mala reposición de agua. En el coma hiperosmolar, fíjense, en los pacientes diabéticos. Porque estamos diciendo, si bien es cierto el sodio es un osmolito importantísimo, pero también la glucosa es. Si yo tengo un paciente diabético que se ha descompensado, está volando en glucosa 400, 600, ¿no? Ni hablar, pues, ¿no? Acá vamos a tener también la deshidratación hipertónica, ¿no? Como la diabetes insípida, por ejemplo. El paciente, entonces otra causa son pacientes con edema cerebral sometidos a hiperventilación, deficiente aporte de agua, tirotoxicosis, administración exagerada de solución salina hipertónica. Pasa eso, ¿no? A veces nos pasa. Ahora que vamos a ver sodio en los pacientes con hiponatremia, una de las soluciones más importantes y, digamos, el que, el que tiene preferencia es al 3%, pero son súper concentrados. Si nosotros nos pasamos al otro extremo, podríamos producir justamente una deshidratación hipertónica. Siguiente. Estas son las causas entonces, ¿no? El cuadro clínico, ¿cómo se caracteriza una deshidratación hipertónica? Mira, la sed, obviamente como los otros hay, aumento de la sed, pues es una sed bastante incrementada, ¿no? Se queda la piel, las mucosas, hay estupor, irritabilidad. Fíjense, puede llegar inclusive a la rigidez de la nuca, hipertonía, y eso sobre todo en niños, ¿no? No hay pliegues cutáneos como los otros, ¿no? Y va a haber oliguria, o sea, disminución de la diuresis. Siguiente. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el laboratorio? El sodio, obviamente, si hacemos el dosaje de electrolitos, o sea, un ionograma, vamos a ver que el sodio está incrementado, probablemente el cloro también, el potasio disminuido, el calcio sérico está disminuido, y podemos estar frente a una acidosis metabólica por eliminación de las bases, ¿no? La osmolaridad plasmática, bueno, de hecho que está aumentada, y en cuanto a la densidad urinaria está incrementada, excepto en la diabetes insípida. Siguiente. Entonces, ¿cómo tratamos? Vamos a tratar exactamente como vamos a ver también cuando hay hipersodio, ¿no? Tenemos que calcular el déficit del agua, ¿no? Entonces, primero, siempre calcular el déficit y luego, pues, ver cuál es la causa, ¿no? Porque si yo no trato la causa, el problema va a continuar, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo del déficit del agua, acá tenemos esta formulita bien práctica, ¿no? Tenemos el sodio del paciente en este caso, que seguramente está incrementado por encima de 150, y menos el sodio 1, que es el sodio normal. ¿Cuánto es el sodio normal? De 140, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahora vamos a ver una deshidratación hipertónica con un sodio de 160, entonces pondremos el sodio 2 sería el 160, menos el sodio normal, 140, ¿no? Sobre el sodio normal, 140. Esto multiplicamos por el agua corporal. Y ya sabemos cómo se calcula el agua corporal, ¿no es cierto? En el caso de varón es el 60%, o sea, 60% del agua es agua, del peso del varón es agua. En cambio, la mujer, ¿cuánto es? 0,5, o sea, 50%. Entonces, si es varón, multiplicaremos 0,6 por kilo, más todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, aquí está, el sodio normal, el sodio aliado al plasma. Esta reposición debe realizarse con cloruro de sodio al 9 por mil, de preferencia. Pero un poquito más vamos a hablar cuando nosotros veamos en el caso de hipernatremia, porque prácticamente esta es una hipernatremia, ¿no?
una hipernatremia. Y vamos a ver que esto también debe administrarse en forma progresiva, lentamente hay que ir bajando el sodio, no se puede hacer bruscamente porque podemos tener problemas, como vamos a ver más ampliamente cuando hablemos de sodio. Entonces, eso es lo que yo quería más o menos, ¿no? Adelantarles en relación al tratamiento de la deshidratación hipertónica. Siguiente. ¿No? Vamos al otro cuadro importante de trastorno del metabolismo del agua. Es la sobrehidratación, lo opuesto de la deshidratación, ¿correcto? Lo opuesto de la deshidratación, sobrehidratación. ¿Ya? La sobrehidratación es el exceso también de agua en el cuerpo. Acá ya también el balance hídrico va a ser, ¿cómo va a ser? Positivo. O sea, ya también el paciente está reteniendo líquido. En cambio, en el otro le faltaba líquido, pues es deshidratación, ¿no? Entonces, sobrehidratación aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, ¿correcto? Y acá tenemos, ¿no? En los casos de polidipsia, por ejemplo, o disminución de la capacidad de eliminación del agua, ¿no? En el cual no se va a presentar con edemas o insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. Entonces, obviamente en este cuadro de la sobrehidratación y aumento del volumen del agua, ¿no? Del compartimiento extracelular, sobre todo, ¿no? O sea, estamos hablando del espacio intersticial y el intravascular. Igualmente, igual que el anterior, se van a distinguir tres situaciones diferentes. Una sobrehidratación isotónica, una sobrehidratación hipertónica y una sobrehidratación hipotónica, ¿correcto? Hipotónica, ¿no? Entonces, una sobrehidratación isotónica se va a producir cuando hay aumento de agua y sodio de forma proporcional, o sea, aumenta acá agua y sodio. En cambio, en la sobrehidratación hipertónica hay mayor ganancia de sodio, o sea, va a estar salado, pues, ¿no? En relación al agua. En cambio, en la sobrehidratación hipotónica, ¿no? Hay aumento predominante del agua, en este caso. ¿No es cierto? Entonces, eso también, como verán, entonces, el electrolito mandatorio para poderlos catalogar de esta forma o clasificarlos de esta forma es el sodio. Siguiente. ¿Cómo es el cuadro clínico? Fíjense entonces, vamos a ver una disfunción cerebral difusa, ¿no? Con confusión mental, contracciones musculares, va a haber delirio, convulsiones y coma, desde el punto de vista cerebral. Y también va a haber aumento de la presión intracraneana. Hay aumento de la presión intracraneana, ¿correcto? Entonces, acá vamos a ver cefalea, vómito, visión borrosa y papiledema, edema de papila. Por otro lado, vamos a tener edema de, ¿cómo se llama? La digitopresión, ¿no? Vamos a ver que va a dejar una huella, ¿no? Especial, que es el signo de Codet. Desde el punto de vista de la disfunción cerebral, esto se explica porque al haber aumento de agua, fundamentalmente estamos diciendo que es, ¿no? A expensas del espacio extracelular. A ver, ¿qué pasaría a nivel cerebral si es así? El intersticio, el intravascular, está súper hidratado, ¿no? Está sobrehidratado. Por consiguiente, entonces, la osmolaridad se va a alterar, tanto en el espacio extracelular como el intracelular, ¿no? El intracelular, obviamente, no hay ninguna alteración. La osmolaridad sigue siendo lo mismo. Pero si el afuera de la célula se está diluyendo, obviamente el agua va a ser jalado, vamos a decir, va a jalar hacia el espacio intracelular. Entonces las células se van a hinchar. Ni hablar, pues. Y si se hinchan las células, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ese órgano, ese tejido, se va a hinchar. Y el cerebro, cuando se hincha, ¿qué hace? ¿Cuál es la primera resistencia que va a tener?
ese órgano macizo que es el cráneo. El cráneo no se distiende, ¿sí o no? No se distiende, ¿no? Entonces, obviamente, la presión intracraneana se va a incrementar. Y ahí vienen todos estos problemas, ¿no? Que estamos hablando de cefalea, vómito, visión borrosa, etc. ¿No? ¿No se dan cuenta que desde el punto de vista fisiopatológico todo es explicable, ¿no? Se explica todo. Siguiente. Ahí está justamente este edema, ¿no? Que deja esta huella famosa, el signo de Godet, ¿no? Godet con T. Siguiente. Esos son los signos y síntomas. Y fíjense, recién están leyendo este término de hiperhidratación, que no es lo mismo y no es sinónimo de sobrehidratación. Cuidado. Hiperhidratación para nosotros es intoxicación hídrica. O sea, uno se puede intoxicar con el agua, sí, señor. Hasta se puede morir, ¿eh? Si es que el organismo recibe más agua de lo debido y llega a intoxicarse. Eso se llama hiperhidratación. Entonces, esto aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, imagínense. Se puede beber hasta, dice, 7.5 litros de agua al día, a razón de unos 5 litros por hora. ¿No? O sea, yo nunca he hecho la prueba, pero tal vez los podrían, no, mejor no les digo, porque justamente hicieron un concurso que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Intoxicación por agua y dilución del sodio, fíjense en la sangre, ¿no? Entonces, al haber dilución del sodio en la sangre, se va a producir, ¿qué cosa? Una hiponatremia. Entonces hay una inhibición de la hormona antidiurética, puede haber edema cerebral irreversible. Imagínense, puede llegar al coma, inclusive el paciente se puede morir, ¿no? ¿No? Por sobrepresión de cero al bulbo raquídeo, se llama. Se ha enclavado, dicen, ¿no? No sé si, tal vez ustedes van a escuchar, y ese es un término un poco que nosotros manejamos, ¿no? Dentro de nuestro argot médico, paciente está enclavado, dicen, ¿no? Cuando hay edema cerebral, así tanto la presión intracerebral que el bulbo raquídeo se sale por abajo, se enclava el paciente, se muere, ¿no? Eso puede pasar, fíjense, con una hiperhidratación. Siguiente. Siguiente. Entonces, justamente, mira, fíjense, esta señorita se somete pues a un concurso, ¿no? 28 años en California, y el concurso consistía en beber la mayor cantidad de agua posible cada 15 minutos sin tener que ir a misionar, ¿no? Se desconocen las cantidades de agua que consumió esta mujer que se llama Jennifer Stranger. Murió a causa del consumo excesivo de agua, ¿no? Porque tomó pues una gran cantidad de agua y que se intoxicó en corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, la hiperhidratación entonces es sinónimo ¿de qué? De intoxicación por agua, intoxicación hídrica. Y justamente al hidratar, ¿no? Muy severamente el espacio extracelular, ¿no? Es lo que yo decía, de que, ¿no? La célula va a hincharse y en el cerebro puede producir una presión intensa que se llama eh, hipertensión endocraniana y luego esto puede llevar a un enclavamiento del paciente. Siguiente. Bueno, yo no sé si es verdad, pero es así, ¿no? Muy bien, entonces eso es en relación a lo que es el agua, ¿no? Trastornos del metabolismo del agua. Ahora, subsiguientemente, ¿no? Y en la misma línea, vamos a continuar con bueno, balance hídrico, lo vamos a considerar esta vez. Generalmente esto ya no lo hago, pero muy rápidamente lo vamos a hacer, porque como habíamos mencionado, ¿no? No sé si me permiten un ratito, por favor. Me están llamándome urgente del hospital.
Ratito, ¿eh? Aló, sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, dime, ¿qué tal? Cuénteme. Sí, sí, no se preocupe. No, 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 sí, el informe. Ujú, sí. Pero éxito, pues, AMLO, éxito es la hemodializadora. Se han traído toda una caja de filtros que... Pero ¿cómo saben que lo han dializado con un mismo? Lo han- entonces ya no se pasen, pues. O sea, por gusto nos hemos prestado. Mm, no, me he prestado, tal vez no sabes eso, me he prestado una caja y media, creo que, incluso te había adelantado, creo a ti, ¿no? A no ser que se haya acabado, porque están dializando diario, ¿no? Puede ser. En todo caso, tendrían que prestarse más si es que hay. ¿Qué te han dicho en la clínica? Sí, hay que ver inmediatamente, inmediatamente. Tú la conoces a Jen Guisado, ¿no? Es la jefa. Ajá, ya. Claro, tráelo. Pero lógico, si es por el bien del paciente, ¿quién le va a decir no? Más bien lo que hay que ver es de que si habiendo están dializando, eso sería un delito. Que la misma jefa sabe que nos hemos prestado por el bien del paciente y ella misma aplaudió, dijo, qué bueno. Inclusive le dije, oye, si ustedes tienen, ¿para qué ya? No, doctor, yo no voy a devolver, eso es para el paciente, punto. Entonces, habría que siempre, cuando hay cositas, primero hay que cerciorar qué ha pasado, ¿no? Sí, ya, yo no, la verdad no sabía, pero en todo caso yo le llamo. Yo le llamo y nos cercioramos qué es lo que ha pasado. Y si tú tienes, inmediatamente tráelo, porque yo me imagino, están dializando, yo no creo que ya diariamente, ¿no? Supongo. Eso más, ya. Eso más, entonces habría que preguntar cómo está su plan de diálisis. ¿En cuánto está? Ya, 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 ya. Entonces hay que ver cómo está. Perfecto. Entonces ya, inmediatamente. Ya, hay que ver. Ya, yo te digo entonces, sí, yo te digo entonces qué es lo que ha pasado y si tienes filtros, inmediatamente lo tienes que traerlo para mañana. Claro, ya. Sí, la ultrafiltración, pues si está orinando ya no es necesario, ¿no? Y seguro que lo están realizando sin ultrafiltrar, pero aún así habría que ver con cuánto está. Listo, entonces yo llamo inmediatamente y después de esto conversamos, ¿ya? Listo, con todo gusto, ¿ya? Listo, listo, ya, María Julia. Entonces les decía que el balance hídrico es un tema muy importante. Después de todo esto, supongo que ya sale el concepto del equilibrio, sale el concepto de igualdad, sale el concepto claro de lo que es homeostasis, ¿no? Y homeostasis es sinónimo de balance, ¿no? Balance es una balanza que no debe ir ni para abajo ni para arriba, tiene que estar ahí, equilibrado, ¿no? Entonces, justamente estos fisiólogos franceses son los que acuñaron el término de homeostasis. O sea, nosotros debemos vivir en un medio homeostático. No nos debe faltar ni nos debe sobrar nada. ¿Correcto? Así como ingresa a nuestro organismo, debe salir. ¿Correcto? Y si hablamos de balance, justamente eso debe pasar. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a pasar. A ver, ten está atenta a lo que está pasando. La diapositiva siguiente. ¿No? Ya, entonces esto ya lo hemos conversado claramente, que el agua corporal es el 70% perdón, el 60% en varones y en mujeres 50%. Estos son los compartimientos, el intracelular
intracelular es las 2/3 partes del agua corporal total, ¿se acuerdan? Y el extracelular es la tercera parte del agua corporal total, que viene a ser el 20%. ¿Ya? Siguiente. Solamente para recapitular, porque esto ya lo hemos conversado, hemos hablado ya claramente. Siguiente. A ver, vamos a ir rápido. ¿Ya? Esto también habíamos conversado, ¿no? El agua, el agua corporal total va a depender, ¿no? De la edad, ¿no? De- de las personas, ¿no? Realmente más. En todo caso, seguir recapitulando. En varones, 60%, 50% de las mujeres. ¿Ya? Siguiente. Entonces, siguiente. Habíamos dicho que justamente los que tenemos más grasa, menos agua, ¿no? Ustedes saben que la grasa con el agua repele. Entonces, el porcentaje de agua es menor cuanto mayor es el peso corporal, mayor cantidad de tejido graso. ¿Correcto? Eso también hay que tener en cuenta. El siguiente. Por eso se dice que la mujer tendría menos agua, por el 50%, cuando creo que ya la cosa es al revés, ¿no? Estos son los espacios donde está el agua. Mira, tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, el espacio extracelular a su vez, tenemos el intersticio y el intravascular. Siguiente, ¿no? También habíamos dicho, así como hay equilibrio del agua, también hay equilibrio de los electrolitos y el equilibrio ácido básico, tanto en el espacio extracelular como en el intracelular. Tenemos en el extracelular que el sodio es mucho mayor, fíjense, seguimos diciendo, ¿eh? Seguimos diciendo, ¿no? Mira, fíjense, en el extracelular el sodio y el cloro es mucho mayor, ¿no? Es columna grande, larga, ¿no? En cambio el potasio, el calcio, proporcionalmente es menos. En cambio en el intracelular, ¿qué cosa es lo que más prima? El potasio. ¿No? Ahora están, fíjense, ¿no? Los fosfatos, el bicarbonato, las proteínas. En cambio, el sodio, mira, de lo que era la extracelular, ahora, ¿cómo es el intracelular? Es poco. El magnesio es un poquito más todavía que incluso del extracelular. Pero también eso para saber más o menos dónde están más, ¿no? Determinados cationes o aniones, tanto en el intra como en el extracelular. Siguiente. ¿No? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de agua. Tiene que haber un equilibrio de solutos. Tanto ingresa de agua, tanto egresa del agua. Tiene que haber un balance. Siguiente. ¿No? Y entonces acá tenemos justamente de cómo ingresa y cómo sale el agua de nuestro órganos. Fíjense cómo ingresa, ¿no? Y aquí tenemos mucho más completo. Ingresa por la vía oral. Y por la vía oral habíamos dicho, más abajito, ¿no? Líquidos orales, ¿no? Lo que tomamos, lo que las chicas toman sobre todo, agua, agua, agua. Ahorita yo me imagino hay varias chicas que están con su agüita en la mesa, ¿no? Si es que están en las clases, ¿no? Y mediante la dieta. Esa es la vía oral, ¿no? Y la vía parenteral tenemos en forma de endovenoso, ya en hospitalario, ¿no? O intramuscular. Esa es la vía parenteral. La vía enteral sería pues la otra, líquidos orales y dieta, obvio, por la vía oral. Y la parenteral endovenosa intramuscular. Y también ingresa en forma de que sangre, ¿qué cosa más? Plasma, ponemos una serie de coloides, una serie de cristaloides y todo eso, ¿no? Todo eso tenemos que considerar un paciente, sobre todo que está hospitalizado, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que estamos diciendo, vía oral, vía parenteral, sangre, plasma, etcétera, ¿no? El agua, ¿no? Que exógena, que viene de afuera, adentro, a nuestro organismo. Pero así como hay agua exógena, hay una agua endógena, que es el agua de oxidación o llamada también agua metabólica. ¿Y cuánto generamos de agua nosotros por día? ¿Se acuerdan? 5 mililitros por kilo de peso. Si tú pesas 60 kilos ahora como estudiante, porque después ojalá que no aumentes a 80, ¿no? 60 kilos, ¿cuánto vas a generar de agua en 24 horas? 300 mililitros. Ese es el agua endógena. El resto será pues, agua exógena, ¿no? De esa forma es que ingresa agua a nuestros órganos. ¿Y cómo sale? Fíjense, sale como orina, sale como vómito, ¿no? Mediante las heces que habíamos visto ya, ¿no?
centímetros. Las pérdidas insensibles, aquellas que las perdemos, ¿no? Mediante la respiración y mediante la transpiración, ¿no? Que en buena cuenta, ¿cómo se calcula? 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no? 0,5 por kilo hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 por 0,5, 12. Entonces, ¿cómo yo calculo mi pérdida insensible? Peso por 12. Si tú pesas 60 kilos, pierdes 750 o 720 mililitros más o menos. ¿Está claro? Entonces, de esa forma también se las pérdidas que yo puedo medir, o sea, ¿cuánto está egresando? A ver, ¿qué cosa puedo medir? Puedo medir orina, ¿cuánto ha orinado en 24 horas? Puedo medir. ¿Cuánto ha vomitado? Bueno, en fin, ¿no? ¿Cuánto ha drenado, por ejemplo? O está con un tubo torácico. ¿Cuánto ha drenado? 300, 150. O está con succión, ¿no? ¿Cuánto tiene en este aparatito que succiona, por ejemplo, la zona operatoria? Oye, mira, tiene 280. ¿Estoy midiendo o no? Eso se llaman pérdidas medibles. Y hay pérdidas no medibles que son las pérdidas insensibles. Sonda nasogástrica, oye, ¿cuántas veces hemos visto una sonda que viene por la cavidad nasal? Verdoso. ¿Eso puedes medir? Sí, pues, sí podemos medir. Los apósitos de un corte, una operación, por ejemplo, ¿podemos medir cuánto de agua está perdiendo? Claro que sí, claro que sí. Yo le cubro la herida, una herida que está todavía drenando líquido, plasma, suero, está drenando sangre todavía. Entonces yo agarro, ¿y cuánto pesa este apósito, esta gasa grande? Esos llaman los apósitos que cubren heridas grandes. Hoy pesas 30 gramos. Y después de 6 horas le cambio, o ya no pesa 30, pesa 50 gramos. Entonces esa sangre, ese líquido, 20 gramos. O sea, yo puedo medir, puedo medir. Entonces, ¿cuánto de líquido de agua está egresando? Puedo yo calcular perfectamente, ¿no? Entonces, sumo mis ingresos en día, 24 horas, y sumo los egresos en el día, 24 horas. Y tiene que ser equilibrado, no puede haber más ni menos. ¿Qué pasa si ha ingresado más de lo que está egresando? El balance hídrico va a ser positivo, o sea, quiere decir que tiene más agua de lo que ha ingresado o de lo que ha egresado. Viceversa, ha ingresado una determinada cantidad de agua y está egresando mucha cantidad. El balance va a ser negativo, le falta agua, está perdiendo agua este paciente. Y de acuerdo a eso, diremos cuánto de agua vamos a prescribir a este paciente. ¿Se acuerdan cuando no me querían contestar cuando les dije cuáles son los parámetros para nosotros calcular cada uno de los indicadores de una buena prescripción de la dieta? Y dentro de eso les decía el volumen. El volumen, yo, ¿cuánto le debo dar a mi paciente? Y la respuesta que ustedes han debido darme es de acuerdo a su balance hídrico, doctor. Si su balance hídrico es negativo, -1000, tendré que darle ese -1000, más el requerimiento diario, -1000, o sea, le falta 1000, 1 litro a este paciente. Además, tengo que darle su requerimiento para el día. ¿Cuánto debe requerir para el día? Si es adulto, será de 25 a 30 ml por kilo de peso. O sea, ahí yo le voy a sacar 2000, va a requerir. Más lo que le falta, lo que le debo, le tendré que dar 3000. Entonces, la respuesta es de que yo para prescribir líquidos tengo que prescribir y considerar, ¿no? El balance hídrico. El balance hídrico. ¿Le falta? ¿Le sobra? ¿O está tas con tas? Y solamente le tendría que dar su requerimiento. ¿Cuánto de agua necesita en el día? ¿Se dan cuenta entonces las cosas que es importante? Esta tarea generalmente se lo damos, ¿no? Se los damos a otras personas y estas personas son pues integrantes del equipo de salud, a la enfermera. Y después tú dices, doctor, tiene un balance hídrico de +1000. Ah, carambas, o sea, está reteniendo +1000. Si está reteniendo +1000 en 24 horas,
¿Eso tiene que concordar con su peso o no? Claro que sí. Quiere decir que este paciente, si ayer pesaba 62 kilos y ahora tiene más 1000, o sea, más 1 kilo de agua que está cargando el paciente, ¿cuánto debe pasar? 63, ¿no es cierto? ¿Tiene que haber o no concordancia? Claro que sí tiene que haber concordancia. Pero vean a ver, vayan a ver el balance con más 1000, peso ayer 62, y van a ver el peso de hoy día 61. Oye, un ratito, un ratito, un ratito. Ven, enfermera, a ver, explícame, ¿no? Acá has hecho algún artificio medio raro, ¿no? ¿Cómo es de que está reteniendo, está cargando 1 kilo de más de agua y más bien para hoy día ha pesado menos? ¿Qué cosa ha pasado, delegada, entonces? Si están atentos. ¿Qué cosa está pasando con este paciente? ¿Ves? No están atentos, pues. El adjunto, ¿ves? Hasta se han enojado en abandonar la reunión. Pues, ¿para qué me meto a hablar cosas básicas que ustedes ya han hablado hasta el cansancio? De verdad, alguna vez una alumna me dijo, doctor, estamos repitiendo cosas y encima todavía nos confunde. Nosotros tenemos las cosas bien claras. ¿Por qué tienen que estar repitiendo fisiología, fisiopatología? Nosotros hacemos cursos enteros. Ah, discúlpenme, pero después me convencí de que tendría que seguir hablándole sobre esto, pues, ¿no es cierto? Peñalosa, ¿qué dice? O estoy hablando con el micro cerrado. ¿Me escucha? Hola, 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 ¿no está? ¿Estamos conectados o no? ¿Se han ido? Sí, doctor, parece que le agotó el sistema al compañero que estaba proyectando. Seguro que ya va a volver. A ver, contigo no me hablaremos, creo que tú nomás estás ahí. La siguiente ya les he dicho con la cámara prendida, todos, ¿ah? Parece que se duermen, se van. Yo me imagino lo dejan corriendo, se van a la sala a estar tertuleando, a la cocina. Me imagino, ya me han dicho que están haciendo cosas más importantes, aprendiendo a cocinar, no sé. Se supone, ¿no? Porque ustedes no creo que estén saliendo a las calles, pues. No, en todo caso iríamos a la universidad, caracho, a mirarnos las caras, a ver al primero que está ahí durmiéndose, lo sacamos, pues, ¿no? A ver, contigo. Tú eres la única, creo que estás ahí. Estaba diciendo que el balance hídrico es muy importante para prescribir justamente lo que hablábamos en el seminario, ¿no? Yo les preguntaba cuáles son los parámetros para decir cuánto de agua debo darle, no debo darle. Entonces ahí justamente uno decía, oye, si está deshidratado, está sobrehidratado, eso será pues un parámetro, ¿no? ¿No? Y entonces el balance hídrico es un indicador muy importante para poder prescribir el agua por día. Y yo les decía de que lamentablemente este trabajito que pareciera tan sencillo, se lo damos a otra persona, que es la enfermera. Y si la enfermera no tiene ni idea de lo que es balance hídrico o sabe hacer balance hídrico, pues imagínate, pues tenemos datos erróneos que nos dan y estamos prescribiendo mal el agua o el sodio, el potasio, ¿no? Porque ellas a su vez también esto se lo dan esa tareita a la técnica. Y la técnica hace lo que puede, pues va, mira, le pregunta, señor, ¿cuánto ha orinado? Ni siquiera va a mirar la chata, cuánto ha misionado, ¿no? Y ni siquiera juntan la orina, por si acaso, ¿no? El paciente va, misiona en la taza y ya está, ya no sabe. ¿Cuánto ha orinado? ¿Ha orinado? Sí. Y van y se inventa. 300 centímetros le ponen. Entonces, lamentablemente, a las finales, nuestra prescripción no es adecuada. Esa es la verdad. Y les decía, si el paciente le saca un balance hídrico de más 1000, quiere decir que está reteniendo más 1000, ¿no? Y eso cómo yo puedo convalidar o hacer ver si realmente es correcto esto con el peso, pues. Si ayer pesó 61 kilos y tiene un balance más 1000,
Se supone que hoy día pesa 62, eso es correcto. Pero sin embargo, cuando uno va a ver el peso, ¿cuánto pesa hoy día? 60 kilos. O sea, ¿cómo es al final? ¿Ha retenido? Más bien debemos, ¿no? 60 kilos. Entonces, eso significa que no estamos haciendo el balance hídrico. Por consiguiente, si no hacemos un balance hídrico adecuado, nuestra prescripción de líquidos va a estar mal. Va a seguir hinchado el paciente, le vamos a aumentar más agua de lo que requiere, o tal vez al revés, si necesita más agua, le estamos dándole poca agua porque el balance hídrico está mal hecho. ¿No es cierto? ¿Con quién está hablando? También creo que se ha ido, se ha enojado. Estoy acá. ¿Has entendido? ¿Qué has entendido de todo esto? ¿Qué mensaje te puedes llevar hoy día? Porque contigo no me creo que estamos, el resto se están haciendo otras cosas. ¿Qué Ya, mensaje porque te... ya, bueno, que para prescribir a un paciente primero tenemos que calcular bien el balance hídrico. ¿Y? Nada que ver. Ese es el problema de estas cuestiones virtualizadas. Yo en clase, si es que ustedes no me conocen, yo voy con mi palo al primero que bueno, está dormitado, esto, le echo agua, no llego con jeringa, ahora voy a llegar con irritantes, si es que ustedes llegan a ir a la universidad, para despertarlos, porque si no, ¿cómo van a aprender? No sé, no sé, la verdad, no sé cómo vamos a hacer esto, ¿no? Yo nunca en mi vida había hecho la medicina, aprender a distancias increíbles, anótenlo, grábenme aunque sea lo que estoy diciendo, increíble. La medicina se aprende al pie de la cama del paciente. Pero así, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ya ni les miro, no sé cómo estarán ustedes, ¿no? ¿No? Ya todo el mundo está durmiendo o lo han dejado corriendo, pues, el asunto, ¿no? Bueno, seguiré hablando como loco, pues, ¿no? Porque finalmente, no sé, o es que no me dejo entender, yo creo que ese es más, ¿ah? No me dejo entender, profesor malísimo, hay que pedir cambio a este profesor, está explicando, no se deja entender. Bueno, seguiré, pero porque me pagan, pues, ¿no? Así, ¿cómo es de que usted no cumple, señor? Se le paga. Voy a seguir cumpliendo. Entonces, acá les estoy diciendo de que el balance hídrico que se tiene que hacer un paciente, sobre todo hospitalizado, tiene que ser estricto. Y si lo pudiéramos hacer nosotros mismos, en buena hora, de tal manera que nuestra prescripción del agua va a ser real y nuestro tratamiento va a ser exitoso, porque si no, estamos haciendo mal. Y eso es lo que yo les quería decir, de cómo ingresa el agua en un paciente hospitalario. Fíjense todas las posibilidades, ¿no? Amén en situaciones especiales, pues, ¿no? Por ejemplo, en pacientes quemados, que también vamos a ver. Bueno, ya me han hecho enojar, mejor me despido porque además es las 5 de la tarde y espero que las siguientes clases estén atentos porque vamos a hablar de temas fundamentales. El alumno, el residente, el interno, el médico, especialista o no, que no domine, maneje medio interno, mejor despídanse de la medicina, están a tiempo, todavía pueden cambiarse a turismo, ahora que hay mucho turismo, ay, pues podrían todavía tal vez trabajar, que increíble las cosas, ¿ya? A ver, la última vez que los vea así, la siguiente, todos con la cámara abierta, ¿ya? Todos. Ya quiero verlos, porque parece que no está nadie, o lo dejan ahí con el hermanito escuchándome. Tal vez hasta el hermanito está entendiendo mejor, ¿ah? Cuidado. Muy bien, chicos, ya me han hecho enojar, así que me despido hasta el día sábado. Chao.